El Centro de Periodismo Investigativo presenta Bomba de Tiempo, las cenizas de carbón. La comunidad de Arroyo Barril, un poblado que está en la exuberante bahía de Samaná en República Dominicana, y es un santuario para las ballenas jorobadas, tiene una historia que los puertorriqueños deben conocer. Allí, entre los años 2003 y 2004, fueron trasladadas en barco y depositadas en el muelle sobre 27.000 toneladas de cenizas de la planta de carbón AES, ubicada en Guayama, al sur de la Isla del Encanto. El Centro de Periodismo Investigativo llegó hasta República Dominicana para constatar de primera mano lo que ha ocurrido en esa comunidad. Georgina de los Santos es una de las vecinas de Arroyo Barril que contó al periodista Omar Alfonso su experiencia con el rock ash, que es como se denomina en inglés a las cenizas de carbón. Bueno, el rock ash lo trajeron ahí, lo desembarcaron por una barca. Ajá. En una barca lo traían y lo desembarcaban de noche. ¿De noche? De noche, sí. Y dijeron, nosotros creíamos aquí que eso era, según dijeron ahí abajo en el muelle, que era materia prima para hacer cemento. Y lo tiraron. Y todo el mundo lo tomó normal. Sí, porque después. Para eso son los muelles. Sí. Después el senador, que en ese tiempo era Ramiro Espino, dijo que eso era tóxico. Y que no podía, que eso era una ceniza que trajeron de una planta de Puerto Rico. Aquí tiraron aquí como tiraron en Manzanillo. Sí, entonces después lo sacaron, cuando se hicieron muchas manifestaciones ahí abajo. Y después lo sacaron. E incluso lo que lo sacaron en Patana, en Borqueta. Lo veían guardia de medio ambiente, que tenían esa casa alquilada, esa casa de mi hijo, y la tenían alquilada los guardias, porque tenían que salir los camiones con militares. Con protección militar. Sí. Bueno, lo sacaron, pero lo llevaron a San Francisco, a San Pedro. Bien, me decías entonces que lo traían de noche y que de noche, tú creías que era material para construcción. Sí, para construcción. Me cuentan que la altura de las montañas era tan grande como las palmeras. ¿Tú recuerdas lo mismo también? Sí. ¿Lo puedes certificar? Sí, se quemaron los árboles también. Entonces se murió esa vegetación ahí. Volvió después. Ahí había mucho coco. Ahí había mucha mata de coco y ya no estaban. La planta de carbón de AES, que produce alrededor del 15% de la electricidad en Puerto Rico, comenzó su operación en noviembre del 2002 y hasta hace unos meses no podía disponer de sus cenizas en Puerto Rico. Cuando comenzó a operar, la AES pagó para que descargaran cenizas en Arroyo Barril y las consecuencias a la salud fueron devastadoras. El periodista Omar Alfonso conversó con el doctor Eduardo Ortiz Mejías, adscrito entonces a la Unidad de Atención Primaria de Arroyo Barril. Donde hubo mal impacto fue 2005 a 2007. Ya 2008, porque en el 2008 hubieron muchas patologías. Vuelvo a recalcar, en el 2008 fue muy desagradable, aunque pasan casos, pero no tan como entre 5 al 2008. ¿Y los casos de 2008, en qué renglón, qué condición? Desde los niños que nacieron en el 2008, que yo reconozca, uno solo vivo. Después fallecieron todos. ¿Y cuántos fallecieron? ¿Y cuántos fallecieron? Eran 6 con malformación. O sea que uno es... Todos los que nacieron con onfaloceles, que es los intestinos, murieron. Nació el siamés, también murió. Ese nació en la clínica ¿El 80% de los embarazos? No, de los embarazos, no de los casos. Pero no, comparado con los embarazos regulares, la norma de la tasa de mortalidad en el embarazo versus otros, o sea, la pregunta si era típico el número de embarazos que no se gestaban versus otros años. Esa era la pregunta. Ok, hubo irregularidad. Pero para aclarándole que de los niños que nacieron entre 2005 al 2008, de los 6 que tenían malformaciones, que fueron, uno fue con Amelia, los 5 con onfaloceles, con los intestinos afuera, los que nacieron con onfaloceles fallecieron. Eso es. Pero de los casos con malformaciones,
Pero no fueron 6 embarazos en ese tiempo. En ese No, tiempo no, habían no, ocurrido no, son decenas muchos de embarazos. Sí, pero que también hay un por ciento muy alto, que no lo puedo manejar ahora, de aborto a repetición. Esa es la verdad. Exactamente. O sea, que son atípicos. Como Atípicos, quiera son atípicos. son atípicos. En este número de obstetricia son atípicos. Atípicos. 2005, 2008, conducta atípica Atípica, en aborto. aborto a repetición, parto prematuro y malformación. Y lo está diciendo el médico que le Sí, correspondía dar atención a esa comunidad específica. Ajá. No lo está diciendo alguien que estaba en Santo Domingo, ni Punta Cana. No. Y anemia también, había mucha anemia. El galeno no solo certificó que la frecuencia de abortos y nacimientos de niños con deformidades fue atípica en Arroyo Barril entre los años del 2005 al 2008, también observó cómo en años posteriores al desembarco de cenizas prevalecían las erupciones cutáneas, los abortos involuntarios, la repetición de abortos, los partos prematuros, malformaciones y lo que veía solamente en libros, los siameses. El doctor Ortiz Mejías confesó además al periodista Omar Alfonso cómo vivió en carne propia este despunte de condiciones de salud que se dio en Arroyo Barril luego que se depositaron las cenizas allí. Me cuenta también de que usted siendo doctor y la autoridad clínica para atender a todas estas jóvenes y más jóvenes madres en embarazo, también usted tuvo un problema con un nacimiento no logrado. ¿Su primer hijo? Ese fue el primer niño, la primera 2006, 26 de enero, ella estaba saliendo embarazada en diciembre, ya el 26 de enero con toda la medida del lugar, más que con más conocimiento. Ella perdió un embarazo sin más allá ni más. ¿Qué tiempo llevaba de embarazo? Tenía de enero, diciembre, enero, 2 meses, 8 a 10 semanas. 2 meses. ¿Y usted no conoce por qué razón? No, que eso era una de las preocupaciones, de que hoy por hoy me quedé con 2 niños, porque yo no sé en qué ambiente yo estoy, qué grado de contaminación tenemos, porque no quiero que vayan a nacer un niño con malformación. María Andújar Mercedes, otra vecina del muelle de Arroyo Barril, agregó que familias que usaron rock ash como material de construcción también lo ubicaron como suelo en las cocinas, ya que en muchos hogares de la zona este espacio es separado de la vivienda y su piso es de tierra. Además de María Andújar, otros vecinos, incluyendo a Georgina de los Santos, confirmaron la incidencia de enfermedades. El patio de su fonda y hogar colindan con el solar donde descargaron las cenizas de la AES provenientes de Puerto Rico. Y me comentabas que en tu casa... Sí, se podía recoger la ceniza, el polvo. Ajá. Sí, incluso habían en aquella casa, miren, aquella casa de aquel lado, no esta cabaña de aquí, sino la de aquel lado. Ajá. Era una vivienda de un señor llamado Ramón Peña. La esposa llevaba acá enseñando niños chiquitos y los niños como que se asfixiaban. Esa niña que estaba ahí trapeando también se me puso mala 2 o 3 veces, como asfixiándose. ¿Había tenido problemas de asfixia antes tu hija? No, después de eso fue. Después de colocada la ceniza. Ajá. Entonces ellos se tuvieron que ir para la capital, se mudaron para la capital por el problema de eso. No podían vivir allí. No. Pero tú no tenías oportunidad No tenía oportunidad de irme, tuve que quedarme aquí. Incluso esa muchacha que está ahí era la esposa de un hijo mío. Y estaba embarazada y la niña nació marcada, mire, tenía como una marca, una mancha tiene. Todo eso por ahí tiene mancha. Le salió una cosa en la cabeza, como una concha. Ella tenía como un promedio como de 3 o 4 meses cuando tiraron la... 3 o 4 meses de embarazo. De embarazo, o de nacida. sí. No, de embarazo. Vale, comprendo. Y entonces, usted dice que recogía la ceniza, pero a usted de la salud no se le afectó. No, la niña fue que... Niña. Rasquiña, comezón, no daba en la piel, sí. ¿Era común que le diera rasquiña a su familia y a los vecinos o se enteró de más gente? No, con el más mismo gente, problema? mucha gente se le dio. La alerta provocada por el repunte de abortos involuntarios en esos años fue tal que dirigentes regionales del Ministerio de Salud adoptaron una medida extraordinaria. A las mujeres sin edad les pedían que evitaran los embarazos por un tiempo porque había muchos abortos. Así lo certificó la doctora Rosa Domingo Maleno, directora provincial de salud en Samaná, desde el 2004.
Desde el año 2009, una demanda civil radicada en el Tribunal de Delaware acusa a la corporación AES y 4 subsidiarias de haber expuesto a residentes de la República Dominicana a tóxicos y cancerígenos de las cenizas de carbón que provocaron severo daño personal, malformaciones y abortos. Actualmente, la juez presidente del Tribunal Superior de Delaware, Jan R. Jordan, evalúa la prueba. El impacto de las toneladas de cenizas de carbón producidas por AES Puerto Rico, que entre los años 2003 y 2004 fueron descargadas en una comunidad de Samaná, República Dominicana, fue devastador. Allí, en Arroyo Barril, al igual que en el resto de la provincia, la actividad económica se centra en el turismo, la pesca y la agricultura. El principal producto agrícola era el coco, según certificó el Ministerio de Agricultura de Samaná. El doctor del pueblo, Eduardo Ortiz Mejías, comentó al Centro de Periodismo Investigativo sobre el cambio en la ecología del lugar. Otra cosa que yo veía sobre la agricultura. Nosotros teníamos, Samaná es una provincia de escasos recursos, ya que no tiene solamente la fuente de trabajo, es el turismo. En aquel tiempo el turismo no estaba tan desarrollado como ahora. La persona de aquí, el mayor desempeño es la agricultura, como principal rubro, el ñame y el plátano. En aquel tiempo, antes, 10 años atrás, no era 5 años atrás, para no alargar tanto, los agricultores, cuando venían a comprarle el rubro, se lo devolvían por grande. Ahora se lo devuelven por pequeño. O sea que la tierra completamente se ha negado. Como vecina de Arroyo Barril, doña Georgina de los Santos reiteró la información. Sí, se quemaron los árboles también. Todo eso se murió. Esa vegetación ahí volvió después. Ahí había mucho coco. Ahí había mucha mata de coco y ya no están. Ya no están. Están lejos por allá. Pero la tragedia no llegó a Arroyo Barril por accidente. A pocos meses de la llegada del rock ash, cientos de personas llegaron hasta el muelle para transportar cargamentos de cenizas hasta sus hogares. Estaban confiados en avisos públicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en declaraciones de los operadores del puerto, quienes afirmaban que el material servía para la construcción y el revestimiento de suelos. El médico del pueblo, Eduardo Ortiz Mejías, expresó su frustración por la falta de información sobre las cenizas. Nosotros estamos ciegos, no sabemos lo que significa el rock ash, porque usted busca en internet rock ash, lo que le dice, lo manda para diferentes páginas, pero no lo manda lo que es. Pero si usted lo busca tóxico, puede encontrar algo. Pienso que fue una mala información. Para la autoridad de quizá a su modo de entender no quiso interpretar lo que significaba. ¿Y qué significan las cenizas de carbón? Un examen realizado exclusivamente con cenizas de carbón de la planta AES en Guayama concluyó que este desecho tiende a liberar metales pesados en concentraciones que exceden hasta 9,000 veces el límite de seguridad permitido por estándares federales al entrar en contacto con líquidos y suelo. Entre estos metales, la EPA confirmó niveles excesivos de arsénico, boro, cloruro y cromo. También rastros dañinos de litio, molibdeno, selenio y talio. Han sido varios los estudios que establecen los efectos en la salud y el ambiente de altas concentraciones de metales pesados. Por ejemplo, la ingesta de arsénico inorgánico puede intensificar las posibilidades de que se desarrolle cáncer de la piel, del pulmón, del hígado y linfoma. A exposiciones muy altas también puede causar infertilidad y abortos en mujeres, daños del cerebro e incluso del ADN. Identificado en concentraciones de 14 a 31 veces por encima del máximo permitido, el talio puede ser asimilado por el cuerpo muy eficazmente a través de la piel, los órganos del aparato respiratorio y el tracto digestivo. Utilizado como uno de los ingredientes activos en el veneno de rata, la ingesta de talio puede provocar daños al sistema nervioso, daños congénitos en niños y hasta la muerte.
Durante más de una década, el gobierno de Puerto Rico ha consentido que la empresa productora de electricidad AES viole cláusulas de su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica. El contrato es por 25 años y se firmó el 11 de octubre de 1994. En la cláusula 6.6, AES garantizó que cualquier desperdicio o residuo de la combustión de carbón originado por su planta cogeneradora en Guayama no sería desechado en el país ni almacenado en la isla por más de 180 días en caso de que no se encontrara un uso comercial beneficioso para el material. AES contó con la bendición de la entonces presidenta de la Junta de Planificación, Norma Burgos Andújar, y con un nuevo marco legal establecido por el gobernador de turno, Pedro Rosselló González. Pero AES lleva más de una década deshaciéndose de sus cenizas en terrenos del sur, este, norte y oeste del país. Aprovechando la falta de supervisión y fiscalización del gobierno, hoy se sabe que entre los años 2004 al 2012, AES se libró de sobre 2 millones de toneladas de cenizas que terminaron y continúan hoy bajo urbanizaciones, centros comerciales y carreteras de Puerto Rico. Documentos hechos públicos por la misma AES indican que hasta el año 2011 se habían depositado 609.608 toneladas en salinas y otras 235.635 toneladas en arroyo. Descargas adicionales de cenizas de carbón también llegaron hasta los municipios de Ponce, Juncos, Santa Isabel, Mayagüez, Toa Alta, San Juan, Dorado, Caguas y Coamo, aunque la cantidad y ubicación exacta son un misterio. AES se negó a hablar con el Centro de Periodismo Investigativo. La Junta de Calidad Ambiental reconoció que se han depositado y manejado de forma ilegal 7.000 toneladas de cenizas en el vertedero de Peñuelas y 350.000 toneladas en el vertedero de Humacao. Las protestas de ciudadanos por la contaminación de las cenizas no se han hecho esperar. La nueva estrategia de AES para disponer de las cenizas voladoras fue cambiar las reglas del juego. El Centro de Periodismo Investigativo descubrió que el pasado 17 de julio del 2015, la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó una enmienda al contrato que tiene con AES desde 1994. En la enmienda se permite que la empresa disponga de sus cenizas de carbón en Puerto Rico. Esta enmienda se aprobó sin que hubiera discusión pública sobre sus consecuencias y no ha sido notificada a las comunidades de la zona ni al país. La enmienda, que fue apoyada por la Agencia de Protección Ambiental Federal, la EPA, se realizó 2 semanas después de que el ambientalista y representante del ciudadano en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Rosario, saliera de su silla. Ahora, con un contrato hecho a la medida, se legitiman las violaciones que por una década ha cometido AES al disponer de sus cenizas bajo la premisa del uso beneficioso en urbanizaciones, lotes vacíos y caminos de la isla. Frente a la mirada indiferente de los funcionarios y agencias que se supone fiscalicen estas acciones, no fue casualidad la aprobación de esta enmienda a solo días de la salida de Rosario. El ambientalista había sido vocal en las discusiones de la Junta denunciando las violaciones de AES al contrato. Grupos ambientales y comunitarios como Diálogo Ambiental, Surco, Misión Industrial, Sierra Club y Casa Pueblo históricamente han alertado sobre las consecuencias a la salud de los ciudadanos que tendría la planta de carbón. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Javier Quintana, se lavó las manos al preguntársele sobre la enmienda al contrato de AES. Eso sí, Quintana aceptó que la enmienda se hizo a solicitud de AES y con el aval de la Agencia de Protección Ambiental Federal, la EPA. Nosotros no corremos el negocio de AES ni estamos... Sí, nosotros siempre velamos por el cumplimiento ambiental. O sea, si usted tiene un contrato con nosotros, usted tiene que cumplir con todas las regulaciones ambientales aplicables. En el momento que usted no cumple, pues si nosotros pudiéramos cuestionar o requerirle que cumpla con nuestro contrato. Sin embargo, en este caso particular, es por una solicitud, tanto de parte de la empresa como información que recibimos de parte de la EPA, en términos de que ya la empresa solicita que se enmiende el contrato, nos indica que
básicamente ya no es necesaria esa condición porque ellos pueden disponer en los vertederos del país. Nosotros validamos la información y entendemos que a las agencias ambientales otorgar esa autorización, pues para nosotros no representa entonces una necesidad tener dicha cláusula en el contrato, no vimos ningún mayores problemas y entonces se concede la enmienda. Nosotros, ¿verdad? Y eso lo quiero aclarar, no tomamos determinaciones ambientales en términos de si puedes o no puedes disponer en los vertederos del país. Ahora, una vez agencias ambientales como la EPA y la Junta de Calidad Ambiental le dan la autorización hacia hacerlo, pues para nosotros pues no es razón para tener ese impedimento en dicho contrato. La funcionaria del gobierno federal con mayor responsabilidad y jerarquía en temas ambientales en Puerto Rico es Judith Enck, quien es administradora de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental, conocida como EPA por sus siglas en inglés. En su conversación con el Centro de Periodismo Investigativo sobre sus acciones en relación a las cenizas de carbón de AES, Judith Enck reveló grandes contradicciones. We had real concerns about this coal ash being spread in various locations around the island, and we were told that for AES, which is a very large energy utility, they told us in order to change their practice, they were going to need to change their arrangement with PREPA. And they weren't just depositing it on site in a big pile, they were also calling it AgriMax and using it for road construction and fill and like at numerous sites, controlled sites all over Puerto Rico. And to be honest, that was a real concern because we knew that this coal ash had heavy metals. The general concern is heavy metals. Here we found elevated levels of arsenic. So that gave us a very strong position to say, stop spreading this all over Puerto Rico. A pesar de admitir sus preocupaciones sobre los daños que causan las cenizas de carbón, Judith Enck, jefa de la EPA para Puerto Rico, avaló mediante una carta a la Junta de Calidad Ambiental que se modificara el contrato entre AES y la Autoridad de Energía Eléctrica. El resultado: las cenizas de AES ahora pueden ser depositadas en Puerto Rico legalmente. La funcionaria federal aseguró que el cambio cumple con nuevas normas federales que permiten la disposición de ese desecho tóxico en vertederos certificados con una cubierta protectora o liner. ¿Cumplirá esta vez la AES con la reglamentación vigente si no lo ha hecho en los pasados 10 años? Las contradicciones de la jefa de la EPA para Puerto Rico no terminan ahí. Enck aseguró en entrevista al Centro de Periodismo Investigativo que AES estaba depositando sus cenizas en Alabama. Confrontada con evidencia de lo contrario, Enck pidió al Centro de Periodismo Investigativo corregir el récord. I think what's really important here, what I want to urge you to focus on, is AES has stopped the practice spreading AgriMax around the island as the AgriMax product. Instead, they have been shipping the ash to the state of Alabama. Como todo asunto científico, las cenizas y sus efectos en la salud nos llevan al lenguaje técnico. Es ahí donde el doctor Osvaldo Rosario interviene. Rosario es profesor de Química Ambiental e investigador hace 25 años en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es uno de los especialistas en el tema que mejor conoce de la contaminación del aire, pues ha sido certificado por la misma Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Esas cenizas luego del proceso de quema que resultan esas cenizas tienen un concentrado de toda una gama de sustancias químicas y muchas de esas sustancias tienen propiedades tóxicas y cancerígenas, impartiéndole esas características al total de las cenizas. Aunque no todo lo que está ahí es tóxico y cancerígeno, con que hayan componentes que tengan esas características hacen la totalidad de las cenizas tóxicas y cancerígenas, porque no es posible separar lo que es dañino de la ceniza de lo que no es dañino. No existe un proceso económicamente mecánico, viable. No, eso no se hace.
donde quiera que se lleven, la totalidad de esas cenizas llevan con ellos esos tóxicos y cancerígenos. La materia orgánica se composta, es lo que hay que estar haciendo con ella. Pero estás dejando ahí una bomba de tiempo de metales pesados y radioisótopos que a la larga van a salir al ambiente, más todavía en una isla tropical de mucha lluvia. Así que eso no es un uso beneficioso. Yo entiendo que a largo plazo es un peor riesgo que lo que representa la materia orgánica en la superficie. Y no porque la deban dejar así, que no se entienda eso. No debió haberse tirado la materia orgánica, y eso se composta. He visto en vertederos camiones descargando cenizas para cubrir basura, donde el viento levanta esta basura y la transporta kilómetros viento abajo a comunidades que están respirando esto. Usted escuchó Bomba de Tiempo, Las cenizas de carbón, una producción especial del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Para la Naturaleza, unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Lea la historia completa y vea sus infográficas interactivas en www.periodismoinvestigativo.com.